tenemos la gratísima presencia de una delegación de varios expertos de diferentes instancias gubernamentales del gobierno de Brasil. Esta noche tenemos precisamente una jornada muy interesante sobre agua y agricultura sostenible, dos sectores importantes del desarrollo económico de cualquier país, pero sobre todo si hablamos de Brasil, cuyo territorio de 8 millones de kilómetros cuadrados y cuya economía está precisamente en auge, estos dos sectores han contribuido significativamente a ese desarrollo. Esta noche tenemos la presencia del profesor José Galicia Tundici, que está aquí con nosotros, y Pedro Machado, quienes nos van a hablar precisamente del tema. Quiero destacar la presencia entre ustedes del director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, don Fran Rodríguez, que nos acompaña. Gracias, don Fran, por venir. Y también de varios funcionarios que nos acompañan en el día de hoy. El tema de agricultura, agua y desarrollo sostenible es precisamente un tema cardinal en la República Dominicana. En el día de hoy vamos a hablar del Brasil y tenemos al experto, el doctor Pedro Machado, quien nos va precisamente a introducir el tema de la agricultura y el agua en el desarrollo sostenible. El doctor Pedro Machado es el director general del Centro Nacional de Investigación del Arroz y la Habichuela en Embrapa, donde es investigador científico desde el año 1995. El doctor Machado es ingeniero agrónomo de la Universidad Estatal de Londrina, en Paraná, Brasil, e hizo su doctorado en Ciencias del Suelo en la Universidad de Agricultura de Viena, en Austria, becado por el gobierno austríaco, así como un postdoctorado en Rostamsep Research del Reino Unido, y también becado por la misma institución que lo apadrinó. Su experiencia gira en el manejo de suelos, siembra directa y transformación del material orgánico de suelos cultivados en contraste con suelos forestales. Conoce también el uso de suelos y la relación con el cambio climático, tema de actualidad, y forma parte del equipo que revisa los informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, y es miembro del consorcio Dryland de Ciencias para el Desarrollo, que sustenta la base científica de la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación y la sequía. También enseña física y química del suelo en la Universidad del Norte de Paraná y ha sido becado del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas. Es miembro de la Sociedad Brasileña de Ciencias del Suelo y de la Unión Internacional de Ciencias del Suelo. Me pasaría la noche entera solamente hablando del currículum del doctor Pedro Machado. Quiero dejarlo hasta aquí para que él empiece precisamente con su presentación. Adelante, doctor Machado. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor estar aquí en República Dominicana y traer una experiencia, informaciones, lo que pasa en Brasil con respecto del agua en la producción de alimentos. Hizo esta presentación con mi colega Luis Fernando Stone, que también es del Centro de Investigación para Arroz y Habichuela de la empresa brasileña de investigación agropecuaria. Y para mí es un honor estar aquí y recibir la invitación del presidente, el doctor Fernández, que hoy recibió a nosotros en el Palacio, y un honor estar ahí, un almuerzo muy amable, y para nosotros, brasileños, que trabajamos por un instituto de investigación agraria, Embrapa, que hace 30 años que está luchando para desarrollar una agricultura más sostenible en Brasil para el manejo de los cultivos tropicales y subtropicales. Lo que voy a hablar aquí es la situación que tenemos de la producción de alimentos o producción de cereales y
en respecto al ciclo del agua. Y aquí vemos una ilustración que sumariza, que un resumen que podemos observar el paisaje y la presencia del agua subterránea y la relación del uso de la tierra, uso del suelo, y la importancia de uso responsable del suelo para producir alimentos, producir carne, producir fibras y producir también biocombustibles, pero también produciendo agua, o sea, generando situaciones que existe una recarga de los acuíferos, como podemos observar por las indicaciones en amarillo, que el acuífero Guaraní, que está ubicado en la región centro-sur de Brasil, que es exactamente la región responsable por la producción principal de cereales y carne en Brasil. Y la recarga directa de este acuífero está en dependencia de las lluvias que... Muchas gracias. La existencia de la lluvia que está aquí, que accesando el suelo hay que posibilitar una situación de infiltración del agua para recargar este acuífero y posibilitar entonces el fornecimiento de agua para la población urbana. Entonces, un productor de alimentos debe ser también un productor de agua, y eso debe ser reconocido por la población urbana. Ese es el desafío de nosotros que trabajamos en institutos agrarios, es hacer una concientización urbana de aquellos productores, rancheros, también los rancheros, que conducen una agricultura conservacionista, una pecuaria que conserve el suelo y el agua, también produce agua en beneficio de las sociedades urbanas. Y aquí vemos un suelo que está cubierto con la paja, una habichuela cultivada sobre la paja de maíz cultivada anteriormente, y esta paja efectúa como si fuera un reductor de impacto de la lluvia que, alcanzando la superficie, infiltra en el suelo. Y aquí en esta foto aérea podemos observar las curvas de nivel y los suelos con la paja en contraste con la otra región donde no existe la paja. Una región, una área que está más susceptible, más sencilla a la erosión por el agua. Un resumen del uso de suelos en Brasil. En Brasil, el área total de cultivo son 236 millones de hectáreas. El Brasil eso se divide en el cultivo anual, el cultivo de cereales, que es, por ejemplo, maíz, soya, arroz, frijol o habichuela, con 38.5 millones de hectáreas, y el cultivo permanente más abajo, que es el café y citrus, con 7.5 millones de hectáreas. Y existe también el cultivo anual con barbecho, que es un cultivo de culturas para producir alimentos, pero entre los cultivos de estas culturas se deja el área, como se dicen, en barbecho, en pocillo, para descansar, para tener un momento de recuperación, pero este es también en una situación no muy de ventaja porque se posibilita la infestación de maleza. Y esto es una lucha para cambiar lo cultivo anual con barbecho para un cultivo intensivo con plantas de cobertura para producir paja, para incrementar la materia orgánica de suelos tropicales y posibilitar una mejor estructuración del suelo y permitir una buena conductibilidad hidráulica para hacer la recarga de los acuíferos. Como Brasil, con sus latosolos, aquí también en República Dominicana es muy común los suelos latosólicos. Son suelos muy viejos, son suelos intemperizados,
son suelos que químicamente son muy flacos, los minerales no presentan una calidad para retener nutrientes para las plantas en comparación con los suelos de regiones más temperadas, como los Estados Unidos con sus molisolos, o también en Europa con los para Brownerders. Tenemos la área en Brasil de cultivo, la mayor parte es de la pastura. La pastura sembrada es casi aproximadamente 100 millones de hectáreas. Pastura natural, 78 millones de hectáreas, foresta plantada 5.4 y tierras bajo riego solamente 3 millones de hectáreas. Entonces predomina en Brasil el cultivo de sequero, no es un cultivo riego. Primeramente porque es muy caro los instrumentos, sistematizar la área. La agricultura y ganadería ocupa 30% del territorio brasileño. Pero lo que vemos en la gran mayoría de la área de cultivo en Brasil es esta escena. Las pasturas que cubren la mayor parte del área de Brasil, pero las pasturas degradadas con suelos sin cobertura. Eso es 80% de los 100 millones de hectáreas en Brasil. Es una situación que debe cambiar. Concientizar los rancheros a convertir estas áreas en áreas productivas. Áreas como estas, con pasturas degradadas, causan pérdida de peso en la estación seca, como vemos aquí esta vaca. Tenemos disminución de la biodiversidad. En esta situación de concentración de un cultivo, aquí de pastura de braquiária degradada, predominan los térmitas. Los suelos desnudos es más sencillo la erosión por la lluvia y esta situación motiva al ranchero a practicar la deforestación porque cuando disminuye la productividad de carne, empieza entonces a hacer la deforestación para obtener un suelo de mejor calidad, un suelo más joven con materia orgánica, pero en 3 años de uso disminuye la materia orgánica y disminuye también el ciclo hidrológico de este suelo, porque cuando viene la lluvia en un suelo desnudo, tenemos una situación espectacular que son las ravinas, vosorocas que decimos en portugués, que son vosorocas de 80 metros de altura y una extensión de 800 metros de ancho y 3.800 metros de largo. Y la erosión en Brasil es la principal forma de degradación de los suelos. No es exactamente la utilización de abonos o la utilización de los plaguicidas, que son caros. Esta es la peor forma. En esta situación que tenemos aquí, nosotros tenemos disturbios en los ciclos hidrológicos en este ecosistema. Para producción de cereales, la labranza de suelo, como vemos aquí, y la creación de un escenario como eso, el suelo desnudo, y después de la siembra viene la lluvia, que ocurre principalmente en verano. Por la lluvia, el impacto de la gota de lluvia en la superficie del suelo y con el encrostamiento, la agua no infiltra, existe entonces un escurrimiento, un runoff, que causa el cargamiento de partículas de suelo en la pendiente, generando erosión, pérdida de agua, no ocurriendo la infiltración y no contribuyendo para la recarga de los acuíferos y no existiendo entonces una situación de contribución para el ciclo hidrológico. En una situación que tenemos con la conversión de la foresta en agricultura o pastura, nosotros tenemos una situación también de disturbio en el ciclo hidrológico, que los árboles que son más profundos capturan agua de camadas profundas y con el vapor producen lluvias locales. Entonces, con árboles tenemos más lluvia. Contribuimos entonces para producir más agua para la atmósfera y generar lluvia.
pero cuando sacamos los árboles disminuimos la cantidad de lluvia porque las raíces de la soja y las raíces de las pasturas no son suficientemente profundas para captar el agua en profundidad y generar un ambiente más húmedo y generar las lluvias. Según estos estudios de estos señores aquí, de Universidad de Viçosa, también del INPE, de Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, y también de Gilvan Sampaio, que está ahora en la Agencia Espacial, lo creo. Entonces publicaron este trabajo donde la estación seca, la soja, genera una disminución de la lluvia en 47.4% y las pasturas en 42%. Entonces, ¿cómo hacer un uso del suelo en armonía con el ambiente para no hacer disturbio en los servicios del ecosistema, que en este caso es generar agua al ambiente? Una primera sugerencia, una técnica que en Brasil ya está siendo conducida en 17 millones de hectáreas, es la siembra directa, pero la siembra directa con plantas de cobertura, con mulcheo, o sea, la paja que cubre la superficie del suelo. Y aquí vemos en esta ilustración que tenemos, después de la cosecha, el área no sufre la labranza, elimina-se este proceso y con siembra directa, donde la semilla es introducida directamente en el suelo sobre la paja, entonces la área está predominantemente siendo cubierta y siendo protegida de los impactos de la lluvia y entonces protegida de la erosión. Y entonces las culturas se desarrollan, crecen en este ambiente con los suelos entre las líneas de plantío protegidos y generando una situación favoreciendo la infiltración de agua. Entonces, en esta situación tenemos el incremento de la infiltración de agua de lluvia. Un suelo más húmedo en temporada sin lluvia o en los momentos de veranicos, que hay momentos, periodos en temporada húmeda, donde existe 1 o 2 semanas sin lluvia. Le llamamos eso de veranicos. En esta situación, la evaporación de agua del suelo es muy rápida, pero con la paja permite mantener el suelo húmedo por más tiempo. La producción alimentar con conservación del agua. Hay también un bajo consumo de combustible, porque eliminamos esta operación de labranza que consume diésel en cantidades muy grandes. Y también una disminución de la maleza por la paja. El mulch sobre el suelo, hay una supresión de crecimiento de plantas que no son bienvenidas en este ambiente, disminuye entonces la utilización de herbicidas. Entonces un control más natural de la infestación de plantas que no son bienvenidas, de las malezas. En esta situación de plantas de cobertura tenemos avena preta y el nabo en consorcio juntos, donde tenemos una gramínea para incrementar el carbono en el suelo y el nabo, que es una planta que fija nitrógeno de la atmósfera y causando un incremento del nitrógeno orgánico en el suelo, disminuyendo la cantidad de nitrógeno de abonos minerales. Entonces observen que son técnicas que contribuyen en el ambiente físico, químico y también para la infiltración de agua en el suelo. La Brachiaria russiciensis es una planta que es para pasturas que está siendo utilizada para producción de paja en la superficie de suelos, generar como si fuese un carpet en la superficie, protegiendo la superficie del suelo de las evaporaciones, manteniendo el suelo cubierto, posibilitando infiltración de agua. Son dos ambientes distintos. Avena preta en el sur de Brasil, que es un ambiente más subtropical, más frío, y la braquiaria para la sabana brasileña, donde hay un periodo, es una región más caliente. Y la demanda de agua por los cultivos encerrados, la sabana brasileña, en metros cúbicos por hectárea, aquí demuéstrase, en una situación en azul, el consumo, la demanda de agua en sistema de plantío convencional o sistema con labranza, en esta situación ejemplar aquí, suelo bajo labranza, descubierto,
En rojo, el sistema de siembra directa, aquí representado en esta foto, donde vemos esta cobertura protegiendo el suelo de la evaporación, dejando el suelo por días, más días con humedad. En este sentido, el requerimiento, la demanda de agua en metros cúbicos por hectárea de 500 hacia 3.500, la demanda por agua siempre más grande en los suelos, en la ciudad, en las regiones donde se tiene la labranza. Una otra sugerencia técnica para producir alimento en armonía permitiendo los servicios del ecosistema que funcionen normalmente es que nosotros llamamos la integración o sistema de integración ganadería-agricultura, o sistema de integración agricultura y ganadería, donde al fin de verano, de la época de lluvia, comienzo de otoño, donde se comienza el periodo, la temporada seca, se planta la maíz juntamente con la semilla para pastura de braquiária. ¿Y cómo eso? Eso en las semeadoras como esa, semea la maíz en la caja de las semillas y donde viene la caja del abono, se mete el abono con semillas de braquiária. Y la semilla de braquiária va a unos 3 centímetros abajo de la semilla de maíz, donde la maíz viene primero, sale primero la maíz, y la braquiária muy lentamente viene por detrás y crece por debajo de la maíz. Llega el momento de la cosecha de la maíz, se hace la cosecha y deja el suelo cubierto para permitir el crecimiento de la braquiária, para la pastura de braquiária, y después de 60 días se puede meter el ganado para producción de carne en el periodo de invierno y primavera seco. Entonces tenemos una armonización para producción de grano, de cereal y también de carne, que puede quedar aquí por 2 o 3 años máximo, cuando empieza el decréscimo de crecimiento de braquiária, y entonces deseca la braquiária para sembrar la soja en este suelo por siembra directa, permitiendo la soja crecer en un ambiente protegido contra la erosión. Una sugerencia más compleja, más difícil para hacer la gestión, es la armonización, integración de agricultura, ganadería con foresta. O sea, foresta plantada para producción de madera para la construcción civil o para generación de energía. O sea, en este sitio aquí tenemos, cuando empezó las pequeñas árboles plantadas aquí, quedó 2 o 3 años con producción de cereal. Cuando las árboles quedaron con el diámetro de una botella de cerveza de 600 mililitros, es una buena referencia para todos que no olviden, ¿no? ¿Cuándo yo puedo meter el ganado? Con la botella de la cerveza. Entonces todos le recuerdan de eso. Entonces pueden meter el ganado, que el ganado no va a comer las pequeñas árboles. Y entonces puede meter el ganado con la braquiária y producir carne y también madera por 4 años. Y se puede combinar esa producción de madera, se puede decidir cuándo vender. Pero lo más interesante es que no precisa esperar 4 años sin obtener dinero. Se puede ya obtener una plata con la producción de carne o cereal en el principio de la plantación de los árboles. Estudios están siendo conducidos para saber exactamente cuál es la mejor combinación de los árboles y las distancias para permitir los rayos solares del sol, para permitir el crecimiento de la braquiária para una producción de carne adecuada, sin la perturbación de esas zonas con sombra, no sé cómo, sombras. Queremos generar un paisaje como ese, que observamos aquí, el arroz de sequero, maíz aquí por detrás, vecino el árbol, una foresta que está aquí, donde tenemos biodiversidad,
cultivo de suelos, biodiversidad donde se usufruye, hace un usufruto de la biodiversidad, porque aquí tenemos los enemigos naturales biológicos de las plagas que pueden atacar los cultivos. En Brasil hay situaciones donde hay un monocultivo y eso entonces genera una utilización exagerada de plaguicidas. ¿Cómo está la área de riego en Brasil? La área bajo riego en Brasil en hectáreas en este cuadro, tenemos el método gravitacional, como eso, para producción del arroz, aspersión, como eso aquí, para producción de hortícolas, pivo central, como esto aquí, para frijol, habichuela, en Brasil central, pero sin eso está haciendo un problema aquí, porque hace siembra directa, pero sin curva de nivel. Aquí permite un problema que es la enxurrada, la pérdida de agua en siembra directa. Entonces hay que hacer siembra directa con curva de nivel. Y aquí tenemos el goteo, la forma más racional de uso del agua. Pero el goteo no predomina en Brasil. Lo que predomina es la gravitacional para la producción del arroz y después seguido del pivo central. La agricultura bajo riego en Brasil permite el incremento de la productividad. También posibilita cosechas adicionales. Y hay el peligro de un cultivo secuencial, cultura, 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 cultura. Ese es un peligro porque se tiene soja, maíz, frijol, soja, maíz, frijol. Entonces se hace una mineración del suelo. Entonces, esas cosechas adicionales pueden generar una situación de disminución de la calidad del suelo y problemas con las plagas. El riego puede generar alimentos de calidad si conducido con rotación de culturas con plantas de cobertura. En Brasil, la área bajo riego corresponde a 16% de la cosecha en Brasil. Entonces es pequeña la contribución del riego en la agricultura brasileña. 35% del valor de la producción. Por ejemplo, en nuestra situación del arroz bajo riego, corresponde, es una excepción, el 50% del área de producción del arroz y corresponde a 78% de la producción. Nuestra dependencia es muy grande del arroz bajo riego. Y el frijol, habichuela bajo riego, 8% del área y 14% de la producción. Es pequeña esta contribución a la producción, pero es importante para ver un equilibrio en el ofrecimiento del producto y no existir una entrecosecha, como hablamos en Brasil, una falta, una temporada sin habichuelas, principalmente habichuelas negras en Brasil. Pero en este momento sufrimos de agua disponible para el riego. Hay una escasez y existe una disminución del nivel de aguas subterráneas. Y por causa de la situación de la erosión, que hay muchas pérdidas de agua. Entonces hay situaciones de sedimentación de lagos por erosión laminar, donde observamos estaciones de tratamiento de agua con este vaso aquí lleno de sedimento que genera costos para tratarla y dejarla limpia y potable para la población urbana. Entonces, por eso que si generamos productos alimenticios y producimos agua, la sociedad urbana también es beneficiada con agua limpia y potable a bajo costo. Y ese debe ser reconocido por las sociedades. Existen en Brasil contaminación química y residuos urbanos, que el profesor Tandice va a decir con más detalles eso, que los residuos urbanos son todos descargados en los ríos y en las aguas superficiales. Y hay sectores con demandas crecientes en Brasil y competición entre urbanos y industriales exigiendo agua y haciendo dificultades para utilizar agua para producción agrícola.
Y finalmente, lo que se espera en la agricultura bajo riego en Brasil es que exista un monitoreo, un constante monitoreo una manutención de todo este equipaje para que la agua que llega en el suelo es la agua suficiente exactamente para la producción sin pérdida. Muchas gracias y estoy abierto para una discusión con vosotros. Bueno, gracias al doctor Machado. Excelente presentación, muy concisa, precisa, pero muy interesante sobre la agricultura en Brasil. La próxima presentación, bueno, les recuerdo que después de la presentación que tenemos a continuación vamos a entrar en el momento de preguntas y respuestas. En la próxima presentación está a cargo del doctor José Galicia Tundici. El señor Tundici es graduado en Historia Natural por la Universidad de Sao Paulo en 1962, con una maestría en Oceanografía en la Universidad de Southampton, en Inglaterra. Es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Sao Paulo también. Actualmente es profesor titular retirado de la Universidad de Sao Paulo y dirige programas de posgrado de la Universidad Federal de San Carlos, orientando a los estudiantes que siguen las maestrías y los doctorados en esa importante universidad. También el doctor Galicia es especialista en ecología y limnología con énfasis en la gestión de la recuperación de ecosistemas acuáticos y también ha trabajado en la recuperación de lagos y presas, en planificación y optimización de usos múltiples de represas. Actualmente dirige el Programa Internacional de Información de Gestores de Recursos Hídricos para la IAP, Inter-Academy of Panel, en representación de 100 academias de ciencias de Latinoamérica y el mundo. Como ven, tenemos ante nosotros a una autoridad mundial del recurso hídrico. Aprovechamos para decirle, doctor, que está también entre nosotros el ingeniero Mariano Germán, quien es el director del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado. Bienvenido, doctor Germán. Y sin más preámbulos, vamos a recibir al doctor José Galicia Tundici, quien nos va a dar el agua para el desarrollo sostenible, las nuevas perspectivas y nuevas tendencias. Buenas noches a todos y a todas. Quería, en primer lugar, agradecer el trabajo y la organización de la doctora Asunción Sanz, que nos ha brindado con su hospitalidad y atención y capacidad de organización durante estos días. También saludar a mis compañeros, el profesor Paulo Contra Gómez, el profesor Heitor Grulino de Sousa, la señora Eva, que acompaña el rector. Quería también saludar al ingeniero Franco Rodríguez del INDRI y al ingeniero que acabó de llegar del instituto también. Y también quería agradecer al doctor Omar Ramírez por la presentación y también agradecer, por fin, mas no por último, agradecer mucho a la invitación del señor presidente de la República, el doctor Leonel Fernández, que nos brindó hoy con la recepción, en que también agalardó el profesor Grulino con merecido título de la República Dominicana por su trabajo acá, y agradecer la hospitalidad. Vamos a hablar un poco sobre nuevas perspectivas para el manejo sustentable de agua y un poco quiero mostrar cómo podremos acoplar las dos charlas, la del doctor Pedro Machado y esta que estoy ahora presentando. Yo procuré agregar dos charlas que tenía, por eso peço disculpas, que son algunos slides son en inglés, otros en portugués, pero pretendo dar una perspectiva de los usos generales, de los problemas generales del agua en el mundo y después focar un poco más
en los problemas de agua y agricultura, incluso una discusión reciente que tenemos en Brasil, que es la cuestión del nuevo Código Florestal, que nos está tomando mucho tiempo porque hay presiones para disminuir la área de floresta y ampliar la área de agricultura. Me parece también que es un tema de interés para la discusión, porque la cuestión del desarrollo sostenible, del desarrollo a cualquier costo, del desarrollo económico y del proceso de gestión sostenible de los recursos naturales y las propuestas de economías verdes es un tema que hoy se discute mucho en Brasil. Estamos en un punto muy importante de la historia de Brasil, en un punto de viraje de la historia de Brasil, porque las decisiones estratégicas que se va a tomar con respecto al desarrollo del país tienen mucho a ver con las presiones sobre los recursos naturales, la conservación y los procesos de desarrollo a cualquier costo o protección y conservación de los recursos naturales. No sé, cuando pasamos los slides, algo pasó que no está muy, no se puede ver, pero lo que quería decir aquí en ese slide que no podremos ver es que hay un proceso muy complejo de problemas relacionados con el agua. Primero, el crecimiento mundial de la población, que es un crecimiento muy rápido. Y en segundo, la urbanización y los procesos de urbanización que están llevando la población mundial, más de 60% a las áreas urbanas, están naturalmente colocando una presión cada vez mayor sobre los recursos hídricos, produciendo escasez de agua, estrés de agua en muchas regiones. Y también hay problemas relacionados con una infraestructura muy débil en muchos países, relacionados principalmente con la distribución de agua que está debido a esta infraestructura de bajo nivel. Por ejemplo, en Brasil tenemos una pérdida en la red de 30% de agua. En algunas ciudades como Belém, en Pará, en Brasil, la pérdida de agua tratada en la red llega a 60%, no sé cuánto llega acá en la República Dominicana, pero la media para América Latina de la pérdida de agua en la red tratada es de 30%, o que es mucho. El récord de economía de agua en la red tratada, en la red es Singapur, solo 6% se pierde en la distribución de agua en Singapur. Pero todo ese conjunto de problemas que hay hoy con relación a la agua no solo viene de los problemas relacionados con la relación disponibilidad-demanda de agua, porque se trata realmente de considerar la disponibilidad y la demanda en las diferentes regiones. Sabemos que la distribución de agua no es igual en el planeta, no es igual en las diferentes regiones, y hay que considerar entonces la relación disponibilidad y demanda. Y todo el proceso de desarrollo tiene que llevar en cuenta la relación de disponibilidad, demanda y usos múltiplos del agua. Pero además del problema de disponibilidad y de demanda de agua, hay que pensar también en el problema de calidad. Y aquí tengo un slide que muestra una secuencia extremadamente importante de los impactos de la calidad de agua, en la calidad de agua, con el tiempo que empieza en la segunda mitad del siglo XIX, donde los problemas principales estaban relacionados naturalmente de contaminación con la polución fecal, a que se agregó polución orgánica, salinización, y a lo largo de este tiempo, de aproximadamente ahora 150 años, se fueron agregando diferentes problemas de contaminación que derivan de los usos múltiples de agua, de la industrialización, de los despejos de la basura
producida por la urbanización intensa, agua sin tratamiento, del despejo de poluentes orgánicos, la lluvia ácida y finalmente ahora en los últimos años del siglo XX y los primeros 10 años del siglo XXI tenemos el problema que está preocupando a todos, que son los POPs, los poluentes orgánicos persistentes, que son los disruptores endócrinos, que tienen un papel muy importante en la salud humana, que solo ahora se está tratando de conocer mejor y de se estudiar mejor. Y por tanto este conjunto todo de problemas de contaminación ocurrió en un periodo de aproximadamente 150 años. Pero fíjate que estos problemas que ocurrieron en los países en desarrollo de regiones temperadas en un plazo de 150 años, están ocurriendo en países, por ejemplo, en los BRICS, como Brasil, China, India, Rusia, en un periodo mucho más corto, agregando muchos de estos problemas en conjunto, de manera y con climas diferentes, con condiciones diferentes, y con esto hay diferentes procesos de contaminación y de tratamiento que están realmente poniendo nuevos retos y desafíos para la cuestión del manejo de las aguas. El otro problema que debemos pensar es las mudanzas, los cambios climáticos, ¿no? Que naturalmente hay grande número de impactos. La doctora Blanca Jiménez, que compartilhamos, doctora Blanca y yo, la chairmanship de la IANAS, de Inter-American Academy of Sciences Panel, problemas de agua de las Américas, me brindou com esse slide que mostra que os processos de alteração que estão ocorrendo a nível global, de cambios globais, podem significantemente acentuar os impactos globais e alterar padrões de recursos naturais e de uso do suelo. E, naturalmente, há outro problema que se deve agregar aqui, que é o seguinte: ahora está se dando cuenta que hay los cambios globales que ya no son una perspectiva, pero ya están ocurriendo, y también esto está con un proceso sinérgico de los usos del suelo. Los usos del suelo acoplados a los cambios globales, por ejemplo, extremos hidrológicos que están ocurriendo, están produciendo procesos extremadamente complejos de gestión de aguas y desastres naturales que están se acentuando de una forma muy intensa. Un ejemplo de lo que puede ocurrir con esto y que tiene naturalmente todo un proceso de interacción con la agricultura y la producción de alimentos es este cálculo y este escenario que fue hecho por los colegas de INPE de Brasil, que mostraron lo que puede ocurrir con la sabanización de la Amazonia. La Amazonia es una pompa que trae agua del Océano Atlántico de lluvias que después evaporan y producen un flujo de agua de la Amazonia para el centro-oeste y la región sudeste de Brasil. Es decir, 30% de la agua evapotranspirada de la Amazonia viene para el centro-oeste y viene para el sudeste de Brasil. Y naturalmente esto puede afectar mucho la disponibilidad de agua en estas regiones de Brasil debido a estos cambios globales que también naturalmente están involucrados con el proceso de los usos del suelo, desmatamiento, desflorestamento, etc. De modo que esto es el ejemplo que fue hecho por el colega nuestro, profesor Marengo, del INPE, que muestra esta situación de la agua de la evapotranspiración de la Amazonia, que viene para el sur, produce 30% de agua para el centro-oeste y para la cuenca del Plata, para el sudeste, y con esto se puede tener un impacto muy grande en la disponibilidad de agua, justamente en una región, Pedro, centro-oeste, que es una región muy productiva en términos de agricultura y producción de alimentos.
E, naturalmente, há um acentuado processo de desastres naturais. A região aqui, a região de que hablamos, é esta região de América Central, havia 8,3 desastres naturais por ano entre 1900 e 1989 e 40,7 entre 1990 e 1998, portanto, um acentuado volume de novos desastres produzidos provavelmente por estes cambios globais, que incluem, naturalmente, sequias persistentes em algumas regiões do nordeste do Brasil, Estados Unidos, México, e também muitos processos de drenagem excessiva associados com o uso de solo e landslides em todas as Américas, com incremento das atividades ciclónicas. Naturalmente, isto vai afetar extraordinariamente a produção de alimentos e a questão da disponibilidade de água. O panorama global nos mostra que há um processo sinérgico e muito complexo de mudanças no uso do suelo, alterações climáticas globais, alterações e depressão de ozônio na estratosfera. Há uma toxificação na biosfera, na água, no suelo, no aire, produzido por excesso de atividades humanas, invasão de espécies exóticas de outras regiões, de outras regiões em los continentes, de outros continentes, perda de espécies com diminuição da biodiversidade e, naturalmente, um conjunto de efeitos entre estes componentes de todo este ciclo que resultou em el incremento da população, em incremento das atividades humanas, o aumento do uso do suelo, aumento da produção de alimentos, excessiva industrialização, poluição e contaminação del aire, del suelo e desforestação. Aqui um exemplo muito claro destes efeitos, por exemplo, um embalse aí na região do estado de São Paulo, onde trabalho eu há muitos anos, e que tem aqui um impacto produzido por transporte de sedimento. Isso aqui é medido na imagem satelitária, mostrando o transporte de sedimento devido ao impacto produzido por el drenaje excesiva durante o verano. Se pode ver no próximo a que ponto se pode chegar, com impactos muito sérios em todo embalse de matéria em suspensão produzida por a erosão em este suelo que está totalmente descoberto. O professor Henry Vo, que trabalha com economia de água da Universidade de Berkeley, na Califórnia, me brindou com esse slide mostrando a situação da produção de alimentos em 2000, no ano 2000, mostrando que aqui estão os limites para a produção de alimentos. Aqui a falta de água para produção suficiente de alimentos em estas regiões em rojo, e água em que condições de suelo e condições climáticas permitem uma produção substancial de alimento para exportação. Vemos que Estados Unidos e Américas, uma parte, aqui Brasil e Argentina, uma parte de Austrália e uma parte de Europa Central são áreas que produzem alimento suficiente. Pero a figura para 2025 mostra que partes de América vão ter problemas de limitação na produção de alimentos, muitas partes de África e sudeste de Ásia vão também ter uma limitação. Então, naturalmente, a questão dos cambios globais, a falta de água, o processo de disponibilidade de água produzido por esses cambios globais, adicionados ao incremento necessário para a produção de alimentos, podem trazer substanciais problemas de abastecimento e da produção de alimentos no futuro, no qual
demanda por agua y la cantidad de agua tiene un papel relevante. Así que no se puede dejar de analizar la interacción entre estos componentes de los cambios climáticos, los impactos producidos en la demanda y suprimiento de aguas, la producción y la demanda de alimentos, as pérdidas de biodiversidade e os produtos de floresta, o suprimento e a demanda. Há hoje reconhecimento de que há uma interação entre todos estes componentes do ciclo, uma interação muito forte e que naturalmente tem que ser levada em conta quando a questão é o processo de manejo de demanda y de calidad y cantidad de agua. Uno de los puntos que está en discusión es justamente la cuestión de los servicios de que habló el doctor Pedro Machado, los servicios de los ecosistemas, que son servicios proporcionados de provisión, servicios de regulación y servicios culturales. Esta es una nueva medida que resultó en parte de un proyecto de que participé, el Millennium Ecosystem Assessment, que fue un proyecto de relevamiento, de evaluación de todos los ecosistemas del planeta y sus servicios, que empezó en 1999 y terminó en 2003, con perspectivas de que se haga una revisión a cada 5 años. Entonces tenemos servicios de provisión, alimento, agua dulce, producción de madera y de fuel, fibra, bioquímicos y recursos genéticos, servicios de regulación del clima, regulación de las enfermedades, regulación del agua, purificación del agua, polinización y servicios culturales, que es una categoría que es más reciente, este concepto de que los ecosistemas también tienen servicios culturales como estéticos, inspiracionales, educacionales, culturales, etc. Hay que llevar en cuenta esos servicios y más los servicios de soporte, formación del suelo, ciclos de nutrientes, producción primaria, que son servicios de soporte para el funcionamiento del sistema. Naturalmente, todos vemos que agua tiene un papel relevante en estos servicios, tanto de regulación, cuanto de provisión, cuanto mismo servicios culturales. Por ejemplo, en muchas regiones del planeta, el ciclo hidrosocial está involucrado con el ciclo de agua y naturalmente hay que llevar en cuenta las alteraciones y los cambios que la disponibilidad de agua puede producir y la contaminación puede producir en el ciclo hidrosocial. En el trabajo que tengo hecho en muchas regiones del planeta y también naturalmente en mi país, en Brasil, tengo asistido a alteraciones dramáticas del ciclo hidrosocial, por ejemplo, cuando usted construye un embalse o cuando usted construye una carretera, que muda completamente la relación de la agua con la población o de la población con la agua, alterando completamente un ciclo entero de vida que estaba relacionado con la disponibilidad de agua, un río, un lago o una región natural que sufrió una enorme alteración por este proceso, ¿no? Entonces hay que pensar en estas cuestiones también del ciclo hidrosocial y las alteraciones que pueden ocurrir. Bueno, vamos a hablar un poco ahora sobre la cuestión del manejo de los recursos hídricos, porque esto está directamente relacionado con la cuestión del uso de agua, el uso múltiplo de agua, especialmente el uso en la agricultura. El manejo en todo el siglo XX se basó fundamentalmente en 3 puntos principales. El manejo fue siempre local, que es decir, fue siempre focado en el sistema acuático, del lago, el embalse o la agua subterránea. Fue siempre sectorial, o sea, la pesca, el uso para hidroeléctrica, el uso de recreación
y de respuesta. Hay un accidente, entonces vamos a procurar las causas del accidente y vamos a investigar. Y esta situación está cambiando para una concepción mucho más amplia y sistémica. Este es un punto muy importante para que se pueda pensar más en el proceso de manejo, que son, primero, la migración del local para la cuenca. Hoy es reconocido que la cuenca debe ser el punto focal y no más el lago, el embalse o el río. La cuenca. Esto es un punto muy importante para la gestión, ¿no? Sea ella de cualquier tamaño, puede ser la cuenca amazónica, puede ser la cuenca del Plata, o puede ser la subcuenca de la subcuenca de la cuenca del Plata, pero de cualquier tamaño que se pueda pensar, ¿no? Debe se pensar en la cuenca como la unidad, tanto la unidad de manejo como la unidad conceptual de integración, la unidad biofisio-geográfica que involucra todos los componentes naturales, económicos y sociales del sistema. Esa es otra mudanza de concepto, porque primero se pensaba mucho en el proceso biogeofísico. Ahora hay que pensar no solo en el proceso biogeofísico, pero hay que involucrar los componentes económicos y sociales en este proceso de manejo. El otro punto es que este manejo debe ser integrado y no más sectorial. Hoy se reconoce que el sistema hídrico debe ser manejado de una forma integral, los usos múltiplos. Entonces usted tiene un embalse, el embalse puede servir para recreación, hidroelectricidad, irrigación, acuacultura, y turismo, todas las posibles usos múltiplos. Esto debe ser considerado en conjunto para el manejo, debe ser integrado, cosa que no es fácil de hacer, pero hay que intentar producir procesos sistémicos de gestión. Y después la cuestión del sistema de la predicción. Al revés de una respuesta, tenemos que pensar en un proceso predictivo que envolve naturalmente en modelaje de los sistemas, producción de escenarios, estudios que van a producir capacidad de predicción y de anticipación de impactos. Este es un punto crítico de los procesos, procurar anticipar todos los impactos para tener un manejo más adecuado del punto de vista biogeofísico, económico y social. Entonces tenemos que migrar de una visión global, tenemos que integrar esta visión del global para el regional, para el nacional y para el local, e integrar naturalmente a sociedad civil, el mercado en este proceso, de tal manera que tenemos diferentes niveles de gestión que van se acoplando en diferentes posibilidades, pero con esta visión. Nunca, hoy, esta afirmación de que se debe pensar globalmente y agir localmente nunca esteve tan presente como ahora. Esto es muy importante desde el punto de vista de acción. Debemos tener acción local. A subcuenca del pequeño río de un municipio aquí en la República Dominicana debe ser los ciudadanos, los científicos, los investigadores, los ingenieros, la sociedad debe organizarse para procurar, dentro de todo ese complejo proceso global, procurar entender este proceso local y procurar manejar este sistema. Esto es, me parece, la llave del proceso de organización del manejo. Para esto, yo voy a pasar un poco más rápido, pero quería solo decirles que estamos por esto en un proceso de integración de un conjunto de centros de innovación, investigación y capacity building y producción de capacidad que involucran innovación, transferencia de tecnología, producción de capacidad, difusión del conocimiento, y son centros alrededor del mundo
que aquí tenemos, estoy organizando esto para 100 academias, que son aquí en Brasil, África del Sur, China, Jordania, Rusia, el ramo siberiano de la Academia de Ciencias Rusia, en México. Y tengo el placer de decir que ahora estamos trabajando para, y vamos viernes discutir con el doctor Franco Rodríguez y su staff, y la posibilidad de involucrar el centro aquí, el INDRI, de la República Dominicana, como el punto focal para el Caribe. Como dice hoy por la mañana, me gustaría mucho de tener aquí un otro punto amarillo en el Caribe que fuera aquí en República Dominicana. Pero la idea es producir un conjunto de unidades de capacitación, generando redes de competencia que integran gestores de estos diferentes países. Como ustedes ven, esta no es una red de Elizabeth Arden. Saben que la red de Elizabeth Arden es una red que tiene París, Londres, Roma. Esta red tiene Polonia, Brasil, Jordania, África del Sur, China. Entonces es una red diferente que trata de poner un poco más de una otra visión del planeta, ¿no? Con otros componentes que son muy importantes porque representa una población muy grande que necesita de manejo, pero con esta idea de que podremos ofrecer capacitación con estas perspectivas, ¿no? De watershed predictive y con una condición más de respuesta, no de respuesta, pero predictiva para estos gestores, y la capacidad de transferir gestores, transferir profesores e investigadores de una red para otra, para aprender con la experiencia. Estamos montando, en la verdad, una red de competencia que va a integrar y producir, traer las experiencias regionales para el proceso global y viceversa, ¿no? Muy bien, aquí los workshops que hicimos en los diferentes. Bueno, y un poco ahora, solo para completar, la cuenca, que es, aquí tenemos una visión pictorial de la cuenca, donde hay todos los procesos de alteración que ocurren, están aquí, fican registrados en la calidad de agua, en la calidad del sedimento, y cualquier, naturalmente, actividad que va a tener a ver con el uso de la agua, la contaminación y la demanda del agua, va a terminar naturalmente en el río, en el embalse, acumulando estas informaciones. Acá una región de San Carlos, donde trabajo yo, una región muy protegida, de un río muy protegido. Estas regiones son muy importantes porque estas matas, integrando el paisaje junto con el río, tienen un papel muy importante en la preservación de la calidad y de la materia orgánica que sale para que alimenta a los ríos, alimenta a los peces. Y quería ahora mostrar un poco, ahí también hay un poco de dificultad, pero mostrar lo que ocurre cuando usted tiene una relación muy desbalanceada entre la agricultura y el sistema hídrico. Ven que si hay una mata muy poco desarrollada próximo de un sistema hídrico, naturalmente el impacto es muy grande. Y ahora estamos discutiendo en Brasil, justamente quieren disminuir esta área de la mata ciliar, como llamamos nosotros. Hay nombres como mata ciliar, mata beiradeira en portugués, o mata próxima a río, ¿no? No sé cómo es el término en castellano, pero en portugués le llamamos mata ciliar, por causa del cilio, del ojo, o mata beiradeira, que tiene en la beira de los ríos. La protección de la floresta es muy importante porque no solo protege la calidad de agua, pero también protege la cantidad de agua. Cuando se remueve la mata,
Várias coisas ocorrem. Quando se remove a mata para produzir alimento, há processo que consiste em, primeiro, a remoção da mata produz aumento da erosão, porque a energia cinética de los pingos de la lluvia que caem sobre o suelo aumenta e aí remove o suelo e há uma erosão. Portanto, a mata protege o suelo de la erosão. La mata também interfere na composição química da água de la precipitação, enriquece a água de la precipitação e permite a percolação, a recarga de los acuíferos. E também a mata conserva nutrientes devido à evapotranspiração. Então, é vital a presença da vegetação e a presença de mosaicos de vegetação em áreas de agricultura, para poder justamente reponer a água que é retirada por los processos de agricultura. Aqui também é outro problema que temos, que agora querem cultivar os humedales. Há uma lei que está em Brasil, que se discute agora, que querem cultivar os humedales. Os humedales são áreas muito importantes. Hasta 20 anos atrás, de 1980 aproximadamente, hasta um pouco mais, não se dava muita importância aos humedales. Depois, com os estudos, se demonstrou que os humedales são extremamente importantes. Humedales, em português, são áreas alagadas ou pântanos, em inglês, wetlands. Estes humedales têm uma importância muito grande porque são sistemas buffer, são sistemas que têm uma importância grande, retiram nitrógeno e fósforo da água, retiram metais pesados e, portanto, a remoção desta área é realmente um processo de extrema degradação que vai naturalmente produzir uma degradação da qualidade de água, además de impedir a recarga de los acuíferos. Então, é uma outras áreas que devem ser protegidas juntamente com a vegetação, constituindo, portanto, um mosaico importante. Portanto, eu não vejo contradição em la agricultura, em el mosaico, em la proteção de los humedales. O que temos que fazer é aumentar a produção agrícola através da eficiência do processo de produção para preservar mais e mais quantidades cada vez mais importantes de humedales, de mosaicos de vegetação, de matas galeria ao longo de los rios. Há outro problema, que estou fazendo um trabalho agora com o colega Carlos Tucci, de Rio Grande do Sul, que é um hidrólogo. Estamos medindo a influência da pérdida de los mananciales, da pérdida de qualidade de água de los mananciales, vis-a-vis os recursos que se usa para o tratamento. Quando você tem uma água que aflora de um manancial, muito bem protegido por la vegetação, não se gasta mais que $1 por 1000 metros cúbicos de água tratada. Para tratar esta água, se põe cloruro e listo. Quando há uma remoção desta vegetação ou de um humedal, há uma degradação de manancial, o que ocorre é que passa de $1 a $200 por 1000 metros cúbicos, porque você tem que montar uma indústria química para produzir água potável. Tem que usar carvão ativado, cloruro férrico, sulfato, que sei eu, uma série de componentes coagulantes, etc., que vão aumentar os custos do tratamento de água e, portanto, a proteção dos mananciales é algo extremamente importante que temos que prosseguir com isto e protegendo estes mananciales, vamos a proteger o abastecimento público com água de boa qualidade. Aqui um exemplo só para mostrar na região onde trabalho eu, o embalse de Broa, aí próximo de São Carlos. Aqui está o embalse. Aqui há um humedal que durante 40 anos foi o humedal que mantuve a qualidade de água deste embalse em excelentes condições, porque filtra
todas las sustancias tóxicas, etc. Un humedal en la región metropolitana de San Pablo, también muy importante en las regiones metropolitanas. Estamos construyendo humedales artificiales. Aquí uno en Bocaina, una ciudad próxima de San Carlos, y aquí una en Tanzania. La misma concepción de humedal. Esto está siendo hecho juntamente con el profesor Jorgensen de Dinamarca en un proyecto financiado por UNEP para filtrar la agua por un proceso de construcción de humedal artificial. Entonces, para terminar, lo que tenemos que hacer es, naturalmente, producir más alimentos. Es importante para la humanidad aumentar la producción de alimentos de calidad. Para eso se necesita cada vez más agua, pero también más eficiencia en el uso de la agua, que habló el doctor Pedro, más eficiencia en la irrigación. Y por otro lado, es necesario mantener el mosaico, mantener la capacidad de tener condiciones de un mosaico de vegetación natural, de humedales, de sistemas que van reciclando nutrientes de una forma muy activa en toda la cuenca, de tal forma que al llegar al desagüe del río, en el otro río o en el embalse, la agua llega con buena calidad. Este es el principio que estamos trabajando en conjunto con el profesor Zalewski de la Universidad de Łódź, en la Polonia, un otro centro de UNESCO como este aquí de la República Dominicana, y que estamos produciendo entonces este nuevo concepto de gestión que tiene muchos componentes científicos, mucho más software do que hardware. Este es el secreto del problema. La ingeniería sola no resuelve. Tenemos que poner más software y menos hardware en el proceso de gestión de agua. Esto dejo ahí para ustedes como una provocación final. Muchas gracias.